Bienvenidos a una nueva entrega de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Hoy hablamos sobre los tratados fronterizos entre República Dominicana y Haití y la importancia que en la actualidad tienen para los dominicanos el conocimiento, valoración y respeto de los límites territoriales de nuestro país. Guillermo, saludo. Hola Tomás, en el programa de hoy podremos valorar las implicaciones que conlleva mantener el respeto de los puntos establecidos a partir de los cuales los dominicanos tienen derecho a defender sus riquezas naturales, sus acuíferos, límites marítimos y espacio aéreo. Este es un tema que siempre será de gran interés para todos los dominicanos. Por eso estaremos conversando con el destacado catedrático Manuel Núñez. En el reportaje ofreceremos mayores detalles acerca de cómo ha sido manejado este tema históricamente y las repercusiones actuales del mismo. Esperen el segmento Jurisprudencia Constitucional detalles de la sentencia TC 026713, la cual decidió sobre las exenciones fiscales para las empresas de zonas francas en la frontera dominico-haitiana. Conozca qué dice la Constitución en su artículo 11 referente a los tratados fronterizos. Adelante. Artículo 11. Tratados fronterizos. El uso sostenible y la protección de los ríos fronterizos, el uso de la carretera internacional y la preservación de los bornes fronterizos utilizando puntos geodésicos se regulan por los principios consagrados en el Protocolo de Revisión del año 1936, del Tratado de Frontera de 1929 y el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929, suscrito con la República de Haití. Continuamos con el desarrollo del programa de hoy. En el reportaje vamos a conocer cuáles acuerdos han definido los límites fronterizos entre República Dominicana y Haití y sus ratificaciones. Las fronteras han sido tratados o han sido acuerdos entre naciones que no necesariamente estaban presentes aquí. La isla Santo Domingo comenzó a fraccionarse cuando grupos europeos llegaron en busca de las riquezas que acumulaba internamente el paradisíaco territorio caribeño, que se eleva sobre el mar en una superficie que supera los 77.000 kilómetros cuadrados. Varios siglos después, la evolución histórica de esa división que inicia por conflictos de intereses entre monarquías se mantiene. Por un lado, República Dominicana ocupa las 2/3 partes de la isla, es decir, 48.442 kilómetros cuadrados, y Haití domina el resto, equivalente a 27.750 kilómetros cuadrados. Pero, ¿cómo surge esa histórica segmentación sin igual? El fraccionamiento de la isla comienza ya unos 50, casi 100 años después del descubrimiento de la América. Todo comienza con la isla Tortuga, que justamente la parte noroeste del territorio, y es que esta isla fue ocupada principalmente por franceses, holandeses e ingleses. Estas tres naciones comenzaron a converger en esta isla y el fin era ocupar la parte oeste de la isla de Santo Domingo. Las cartografías auténticas, resguardadas por esta organización que se encarga de preservar la historia, nos muestran cómo ha evolucionado la división fronteriza a través de los acuerdos. Los franceses, aquí en su lado, y tanto los españoles, comienzan un negocio en cuanto a la azúcar, en cuanto a la madera preciosa, muy lucrativo para ambas coronas. También la extracción de especies, la extracción de oro es bastante lucrativo para naciones que estaban en guerra. Entonces, obviamente ambas naciones querían más. Althusser Jerez, encargado de cartoteca en el Departamento de Materiales Especiales, ha dedicado parte de su vida a la investigación de lo que se ha trazado en los mapas desde la llegada de los españoles a la fecha. Explica que 2 compromisos fueron los antecedentes para que se le diera apertura al que definió por más tiempo la división territorial de la Española, el de Nimega a partir de 1678, firmado entre Carlos II de España
y Luis XIV de Francia, y el de Ryswick de 1697. Sin embargo, estos tratados no fueron suficientes para terminar con los conflictos territoriales. Aranjuez es el tratado que pone la primera frontera real entre la colonia española y la colonia francesa. ¿Pudiéramos establecer Aranjuez como el primer acuerdo formal para establecer la frontera actual? Pudiéramos decir que es el primero más importante porque ya lo llevó a una frontera física, o sea, ya a establecer parámetros geográficos o puntos geográficos marcados sobre el territorio. Aranjuez establecía como línea divisoria al norte en la bahía de Manzanillo, hasta el sur en la desembocadura del río Pedernales. Este mapa representa los 3 primeros acuerdos firmados para establecer lo que fue la frontera entre la parte occidental y la parte oriental de la isla. Los límites fijados en el acuerdo firmado en 1777 por las realezas de Francia y España extendieron su vigencia hasta 1795, cuando ambas partes que controlaban la isla Santo Domingo firmaron el Tratado de Basilea el 22 de julio. Una vez este acuerdo se llega a cabo, calma, no quita un todo, pero calma las hostilidades entre franceses y españoles. Se acotaron ambas naciones, devolver tierras que habían sido ocupadas por otras de manera pacífica por franceses o españoles, y volver todo otra vez al Tratado de Aranjuez. O sea, aún el Tratado de Aranjuez estuvo, los franceses siguieron avanzando, los españoles también, ocupando colonias. Luego de ese convenio, surge una serie de transformaciones que generan una convulsa situación en todo el territorio. En 1801, inicia la dominación francesa en la parte española de Santo Domingo. Los haitianos proclaman su independencia en 1804. En 1809, Juan Sánchez Ramírez y grupos armados interrumpen la ocupación de Leclerc, que representaba los intereses de Francia y Napoleón, devolviendo a España la parte oriental de la isla. En 1814 se restablecen las fronteras en el territorio en virtud del Tratado de París. Desde esa fecha, Haití compartió la isla Santo Domingo con España hasta que en 1821 José Núñez de Cáceres decide conquistar y proclamar la independencia. Este proceso fue efímero. En febrero de 1822, los haitianos deciden ocupar todo el territorio de la Hispaniola, imponiendo sus leyes y costumbres, pero en 1844 surge una nueva nación, el Estado Dominicano, liderado por Juan Pablo Duarte. Durante este proceso de separación se activa el Tratado de Aranjuez de 1777, así queda instaurado en el artículo 3 de la Constitución del 6 de noviembre de 1844, tras establecer que los límites de la República Dominicana son los mismos que en 1793 la dividían por el lado del occidente de la parte francesa, y estos límites quedan definitivamente fijados. Hasta ese año, 1793, se mantuvo vigente la división de hecho y derecho. De ahí sale la idea por parte de los constituyentes de la época para fijar como referencia. Esa división fue ganando fuerza en los textos constitucionales según se fueron modificando. Finalizado el proceso de lucha y restaurada la independencia, Haití decide firmar con República Dominicana un tratado de amistad y de comercio en 1867. Posteriormente, se firmó una serie de acuerdos que iban generando armonía entre dos estados que comenzaban a respetar sus límites y normas. Uno de los tratados más memorables convenido entre ambas naciones que comparten la isla fue el de enero de 1929. Ya es la primera vez en el Tratado de 1929 donde la República Dominicana sí tiene una comisión junto con Haití, dos comisiones bilaterales, donde físicamente sí llegan a acuerdos y establecen oficialmente ese es el borde fronterizo. Con este se inicia una demarcación técnica de la frontera, pero por desavenencias entre delegados haitianos y dominicanos se frenó el proyecto, dando vida al Acuerdo de 1935, que define las líneas y divisiones fronterizas como las conocemos en la actualidad. Primero en el 29 se establecen las pirámides y se va verificando hasta que en el 36 ambos países entonces dicen estar de acuerdo, dan el visto bueno y se ratifica entonces el acuerdo a través de las vías diplomáticas.
En el proceso, que finalizó con una ratificación en 1936, República Dominicana se vio en la necesidad de perder una gigantesca proporción territorial. ¿Las razones? Eran más franceses que españoles. Entonces, en la parte sociológica ya hay una identificación como una colonia. O sea, era como hacer un pequeño... Si esos pueblos quedaban de este lado de la frontera, era como un pequeño Francia dentro de República Dominicana. Entonces hay un sentido de pertenencia, pero también hay una parte geográfica o de relieve, donde el mismo trazado de nuestro país contribuye a que la delimitación geográfica sea la que se llevó a cabo. Desde la iniciación de la vida constitucional dominicana, los actores que definen la política de nación han contemplado colocar como seguro artículos que den supremacía a este tema de relevancia astral, protegiendo una serie de normativas y decisiones que se han tejido en la línea histórica, edificando un reducto que apadrine los principios de libertad, soberanía e identidad. Y como referencia a esto, la Constitución Dominicana de 2010 establece en su artículo número 9: el territorio de la República Dominicana es inalienable. Amigos, continuamos con más de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional y ahora compartimos con ustedes un fragmento del discurso de rendición de cuentas 2021 a cargo del magistrado Milton Ray Guevara, juez presidente del Tribunal Constitucional. Adelante. Las extraordinarias metas logradas demuestran que el constituyente fue sabio en la consagración de un novedoso mecanismo de sustitución o renovación gradual de sus jueces por tercios o cuotas de matrícula. Las dos renovaciones en los años 2019 y 2021 han sido una experiencia gratificante, pues esa especie de relación simbiótica entre los jueces nuevos y los antiguos genera una dinámica de trabajo que enriquece la jurisprudencia constitucional, ya que se combinan armoniosamente las ideas consolidadas con las nuevas perspectivas jurídicas, lo que sin duda enriquece el proceso de interpretación constitucional. Hay que destacar además que entre los jueces del tribunal siempre ha primado, desde los inicios de sus operaciones en 2012, un espíritu profundo de respeto en sus diferencias conceptuales e ideológicas. El sistema del Tribunal Constitucional, que exige la presencia y voto de 9 de 13 jueces para reunirse, deliberar válidamente y adoptar decisiones, es conceptualmente un mecanismo que garantiza los consensos ideológicos y jurídicos necesarios para asegurar que se aprueben decisiones sometidas a un riguroso escrutinio. Ahora se nos dice que en los Estados Unidos de Norteamérica se piensa imitar el modelo del Tribunal Constitucional y que se quiere aumentar el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia norteamericana, una cosa que no se ha visto, a 13 con el sistema de votos del Tribunal Constitucional. Imaginemos que decisiones tan relevantes del Tribunal sobre temas que impacten la vida cotidiana de millones de dominicanos, como por ejemplo el funcionamiento de la administración pública, los derechos fundamentales, la defensa nacional, la soberanía nacional, la nacionalidad dominicana, el patrimonio público, el régimen de la moneda y la banca, recursos naturales, yacimientos mineros, régimen de la seguridad social, pensiones o derechos adquiridos de los trabajadores se han decidido con 7, 5 o 3 votos a favor. En el sistema vigente, los criterios de la minoría poseen un peso importante y fomentan el espíritu de diálogo y consenso, toda vez que la expresión disidente de 5 jueces puede hacer que una decisión sea ponderada más a fondo y analizada con mayor perspectiva y profundidad, a pesar de que una mayor cantidad de jueces tenga otro criterio jurídico. Hay que destacar
que el artículo 186 de la Constitución Dominicana destaca que los jueces que voten disidente podrán hacer valer sus argumentos en la decisión que adopte el tribunal. Esta disposición pone de relieve la importancia que el constituyente dominicano le ha otorgado, ya que es la primera vez que el texto constitucional dominicano consagra el derecho a disentir de los jueces, derecho sagrado. El sistema de votación calificado, sin lugar a dudas, y ahí están los datos, ha contribuido a un blindaje para el TC, que no ha afectado en nada los logros de las metas jurisdiccionales antes destacadas. ¿Para qué cambiar lo que se ha demostrado que funciona bien? ¿A quién beneficiaría ese cambio de mayoría? ¿A litigantes? ¿Al narcotráfico? ¿Al crimen organizado? ¿A negociantes del derecho? ¿O intereses particulares? ¿O a los que quieren destruir la nacionalidad dominicana y disolver nuestra identidad nacional, convirtiendo a Duarte en un general sin tropas o a un padre sin patria? No olvidemos que la mayoría calificada del tribunal ha sido decisiva en el pasado reciente para garantizar la supremacía de la Constitución, evitando el retroceso en amplio reconocimiento y reivindicación de nuestro Estado social y democrático de derecho. El Tribunal Constitucional ha demostrado que trabaja y que trabaja bien, siempre apegado a los principios, normas y valores establecidos en nuestra Carta Magna. El Tribunal Constitucional se ha erigido en verdadero órgano de defensa de la democracia, del sistema de división de poderes y de los principios y valores del Estado constitucional. Ingrese a nuestra página web www.tc.gov.do, donde encontrará sentencias, roles de audiencias, noticias, publicaciones y mucho más. Con este moderno diseño encontrará de una forma rápida y sencilla todo el contenido que produce el Tribunal Constitucional. Busque en el área jurisdiccional todo lo relacionado al corazón de esta alta corte, así como el área multimedia donde se mantendrá totalmente actualizado. www.tc.gov.do. Acceda ahora. Ahora se nos dice que en los Estados Unidos de Norteamérica se piensa imitar el modelo del Tribunal Constitucional y que se quiere aumentar el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia norteamericana, una cosa que no se ha visto, a 13 con el sistema de voto del Tribunal Constitucional. Imaginemos que decisiones tan relevantes del Tribunal sobre temas que impacten la vida cotidiana de millones de dominicanos, como por ejemplo el funcionamiento de la administración pública, los derechos fundamentales, la defensa nacional, la soberanía nacional, la nacionalidad dominicana, el patrimonio público, el régimen de la moneda y la banca, recursos naturales, yacimientos mineros, régimen de la seguridad social, pensiones o derechos adquiridos de los trabajadores se han decidido con 7, 5 o 3 votos a favor. En el sistema vigente, los criterios de la minoría poseen un peso importante y fomentan el espíritu de diálogo y consenso, toda vez que la expresión disidente de 5 jueces puede hacer que una decisión sea ponderada más a fondo y analizada con mayor perspectiva y profundidad, a pesar de que una mayor cantidad de jueces tenga otro criterio jurídico. Hay que destacar que el artículo 186 de la Constitución Dominicana destaca que los jueces que voten disidente podrán hacer valer sus argumentos en la decisión que adopte el tribunal. Esta disposición pone de relieve la importancia que el constituyente dominicano le ha otorgado, ya que es la primera vez que el texto constitucional dominicano consagra el derecho a disentir de los jueces, derecho sagrado.
Bien, continuamos en La Voz del Tribunal Constitucional. Estamos tratando el tema sobre los tratados fronterizos y precisamente nos acompaña una personalidad que conoce bastante bien ese tema. Hablamos del catedrático Manuel Núñez, a quien damos la cordial bienvenida a La Voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Para nosotros es un honor que nos acompañe. Para mí este también. espacio. O sea, yo soy, se puede decir, un habitué Así es. de este espacio. ¿Qué le parece si iniciamos hablando de los antecedentes que dieron posteriormente a esos tratados que hoy conocemos como fronterizos, a la frontera como la conocemos tal Mire, cual hoy? El primer tratado fronterizo que hubo entre la colonia de Saint-Domingue y de Santo Domingo, digo Saint-Domingue porque los franceses no le cambiaron el nombre de la isla, le pusieron Saint-Domingue porque el nombre de la isla es Isla de Santo Domingo. Así se conoció desde el siglo desde finales del siglo XV hasta el 1804, cuando aparece la denominación indígena de Haití, que es una denominación que los españoles habían dicho que correspondía a una de las 4 lenguas que se hablaba en la isla para la parte montañosa. Pero digamos que en ese devenir de la fundación de esa colonia que comienza a formarse hacia 1697, es decir, casi comenzando el siglo XVIII, con el Tratado de Ryswick, que permitió la implantación en la parte occidental de la isla de la colonia de Saint-Domingue. Esa colonia de Saint-Domingue durará 90 años, más o menos, y hasta el siglo XIX, y en 1777, cuando está en su apogeo esa colonia, se produce un tratado de fronteras entre las dos metrópolis que controlan la isla de Santo Domingo, para definir la frontera de Saint-Domingue y la frontera de Santo Domingo. Este es el Tratado de Aranjuez, de Tratado de 1977. Sí, y fue firmado entre el conde de Florida Blanca, enviado plenipotenciario y regente del reino de Carlos III, y entre el marqués de Osun. Tenemos Aranjuez en 1777 y un poquito más adelante el Tratado de Basilea. Se sabe que esos tratados se dan para evitar los conflictos entre quienes ocupaban la parte occidental de la isla, que era Francia, y la parte oriental, que era España. ¿Cómo se reivindican esos tratados y cuál fue la relevancia que tuvieron antes de la independencia haitiana, que sabemos que disolvió todos esos acuerdos que ya se conocían? En el 1795, cuando las tropas napoleónicas ocuparon las provincias vascongadas, el regente del reino, Manuel Godoy, llamado Príncipe de Alcudia, Príncipe de la Paz, cedió a cambio de libertar las provincias españolas, la parte oriental de Santo Domingo a Francia en Basilea. Es decir, que los franceses, desde 1802, estaban ocupando Santo Domingo hasta 1809. O sea, entonces, Basilea está vigente al momento de la independencia haitiana del lado dominicano. Por lo tanto, el Tratado de Aranjuez no estaba eliminado, o sea, seguían siendo las fronteras legales, y además lo siguieron siendo posteriormente, porque eran las únicas fronteras que estaban reconocidas internacionalmente de los dos países. ¿Qué ocurrió? Que tras la expulsión de Francia, que no fue obra de los haitianos, sino obra de un gran dominicano llamado Juan Sánchez Ramírez, apoyado por los ingleses, la expulsión de Francia restablece la soberanía española en la parte oriental de la isla, que va a permanecer como tal desde 1809 hasta 1812,
1821, cuando Núñez de Cáceres proclama la independencia de la parte española de la isla y la adscripción a la Gran Colombia bolivariana, es decir, a la Gran Colombia fundada por Bolívar. Entonces, el tratado fronterizo era el mismo, ¿no bien? ¿Qué ocurrió? Que tras la independencia dominicana, los haitianos comienzan un proceso de ocupación, de colonización del territorio dominicano. Ese proceso de ocupación tiene su cenit con el Tratado de 1874 de amistad, en el que Haití va a reconocer por vez primera el derecho de los dominicanos a ser una nación independiente de Haití. Entonces, después de 1874, comienzan las luchas por la frontera. Con Haití hemos tenido los tres tipos de conflictos. Tuvimos el conflicto por la construcción de nuestra independencia y nuestra libertad, y nuestro derecho al gobierno propio, que va desde 1805 hasta 1874. Luego viene el conflicto por el territorio. Y el conflicto por el territorio supone el conflicto por establecer los límites reales de la frontera. Como los haitianos desconocieron esos límites en todo el siglo XIX, nuestros diplomáticos, Enrique Enríquez, Tejera, Emiliano Tejera, trataron de invocar la mediación del Papa León XIII para que el Papa se pronunciara directamente y reconociera a Haití que nuestras fronteras legales eran las fronteras de Aranjuez. Pudiéramos decir, profesor, que esta es la primera vez que República Dominicana participa abiertamente como nación para como la nación firma de independiente, tratados, sí. exacto, para la firma de en el tratados 29. fronterizos. Se logró el tratado del 29, pero el tratado del 29 dejó una frontera inconclusa, porque quedaron 5 dificultades, quedaron tierras ocupadas por los haitianos y realmente los dominicanos no quedaron satisfechos porque se produjo un proceso de expansión y de conocimiento. En los libros de geografía dominicanos, la República Dominicana tenía 54.000 kilómetros cuadrados. Se hablaba de 56.000, incluso en algunos libros. Cuando terminó el tratado del 29 y luego el adendum que hizo el general Trujillo en el 36, en el cual le cedió el Valle de la Miel, le cedió Rancho Mateo, le cedió Mariano Cestero y otras zonas a Haití, porque ya estaban ocupadas por los haitianos, colonizadas en un proceso de expansión. Entonces, en ese momento, el país que había tenido 55.000 kilómetros cuadrados, terminó en 48.000 kilómetros cuadrados y Haití ocupó casi 5.600 kilómetros cuadrados de lo que había sido la República Dominicana. Esa es la zona donde está Hincha y La Caoba. Está Hincha, La Caoba, el departamento del centro, la expansión de Capotillo, el Valle de la Miel. O sea, fue un proceso expansivo de anulación. Trujillo pensó que después de haber cedido tanto, él merecía el Premio Nobel de la Paz. Y de hecho los haitianos lo llamaron y proclamaron que le iban a que debería otorgársele a Trujillo el Premio Nobel de la Paz, porque evidentemente se había cedido mucho territorio, casi la dimensión de Puerto Rico, en aras de la paz con Haití. Se involucraron en la conformación del Tratado de 1938 para ponerle fin al conflicto dominico-haitiano. El presidente
Roosevelt, el presidente Laredo Brus de Cuba y el presidente Lázaro Cárdenas de México. Nosotros tuvimos que destacar diplomáticos. En Cuba estaba Moisés García, en México estuvo Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, en Estados Unidos estuvo más Enrique Ureña, encabezando comisiones, negociando entre los tres gobiernos para buscar una salida al conflicto de denuncia internacional hecho por Haití en contra de la República Dominicana tras la matanza del año 1937. Profesor, ¿cuál fue el papel histórico del pueblo que se estableció en la frontera para frenar esa inmigración? Bueno, el papel histórico fue el tratar de preservar la identidad dominicana, porque hablamos de lo desagradable y de lo terrible y de lo inaceptable que puede ocurrir con una matanza, pero la frontera dominicana, las 5 provincias fronterizas dominicanas, Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales, las 5 representan 10.500 kilómetros cuadrados. Son el 21% del territorio nacional. A ningún dominicano, salvo que sea un degenerado, le puede pasar por la cabeza que podamos perder 5 provincias fundamentales para el país. Desde luego eso no iba a aceptarse, pero evidentemente ante los hechos consumados, como dicen los abogados, de darle fe a cumplir, habría que actuar y habría que tener una visión clara de que para preservarlas, el derecho en toda la humanidad, en cierto modo, ha nacido de la fuerza. Porque sin la fuerza se vuelve retórica y poesía y se desvanece. O sea, se tiene que haber una coerción y esa coerción fue la presencia de las Fuerzas Armadas, la presencia militar en la frontera, el establecimiento de una demarcación clara, con bordes claros. Esta vez ya habíamos perdido mucho territorio, evidentemente no era la ocasión para seguir perdiendo y así surge el Tratado del 38 con su modus operandi del 39. Ese tratado establece que los 2 estados se comprometen a evitar que sus ciudadanos pasen al otro estado sin documentación. Que los 2 estados se comprometen a indemnizar al otro estado en caso de que los ciudadanos se establezcan indebidamente en un territorio que no le corresponde. Que los 2 estados se comprometen a velar porque cualquier tipo de trasiego de población se haga mediante el paso por los permisos consulares, que no haya ningún tipo de incursión ilegal en un punto y en otro, que no haya ningún tipo de avance y que las fronteras de ambos estados a partir de ese momento iban a ser intangibles. Bien, profesor, quisiéramos agradecer su participación acá en La Voz del Tribunal Constitucional. Sabemos que es un tema apasionante y del que pudiera usted conversar por días acá en este espacio. Muchísimas gracias por su amabilidad de acompañarnos. Y a ustedes, gracias por permanecer en sus hogares. Seguimos tras la pausa. Amigos, continuamos con más de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional y ahora compartimos con ustedes un fragmento del discurso de rendición de cuentas 2021 a cargo del magistrado Milton Ray Guevara, juez presidente del Tribunal Constitucional. Adelante. Las extraordinarias metas logradas demuestran que el constituyente fue sabio en la consagración de un novedoso mecanismo de sustitución o renovación gradual de sus jueces,
por tercios o cuotas de matrícula. Las dos renovaciones en los años 2019 y 2021 han sido una experiencia gratificante, pues esa especie de relación simbiótica entre los jueces nuevos y los antiguos genera una dinámica de trabajo que enriquece la jurisprudencia constitucional, ya que se combinan armoniosamente las ideas consolidadas con las nuevas perspectivas jurídicas, lo que sin duda enriquece el proceso de interpretación constitucional. Hay que destacar además que entre los jueces del tribunal siempre ha primado, desde los inicios de sus operaciones en 2012, un espíritu profundo de respeto en sus diferencias conceptuales e ideológicas. El sistema del Tribunal Constitucional, que exige la presencia y voto de 9 de 13 jueces para reunirse, deliberar válidamente y adoptar decisiones, es conceptualmente un mecanismo que garantiza los consensos ideológicos y jurídicos necesarios para asegurar que se aprueben decisiones sometidas a un riguroso escrutinio. Ahora se nos dice que en los Estados Unidos de Norteamérica se piensa imitar el modelo del Tribunal Constitucional y que se quiere aumentar el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia norteamericana, una cosa que no se ha visto, a 13 con el sistema de votos del Tribunal Constitucional. Imaginemos que decisiones tan relevantes del Tribunal sobre temas que impacten la vida cotidiana de millones de dominicanos, como por ejemplo el funcionamiento de la administración pública, los derechos fundamentales, la defensa nacional, la soberanía nacional, la nacionalidad dominicana, el patrimonio público, el régimen de la moneda y la banca, recursos naturales, yacimientos mineros, régimen de la seguridad social, pensiones o derechos adquiridos de los trabajadores se han decidido con 7, 5 o 3 votos a favor. En el sistema vigente, los criterios de la minoría poseen un peso importante y fomentan el espíritu de diálogo y consenso, toda vez que la expresión disidente de 5 jueces puede hacer que una decisión sea ponderada más a fondo y analizada con mayor perspectiva y profundidad, a pesar de que una mayor cantidad de jueces tenga otro criterio jurídico. Hay que destacar que el artículo 186 de la Constitución Dominicana destaca que los jueces que voten disidente podrán hacer valer sus argumentos en la decisión que adopte el tribunal. Esta disposición pone de relieve la importancia que el constituyente dominicano le ha otorgado, ya que es la primera vez que el texto constitucional dominicano consagra el derecho a disentir de los jueces, derecho sagrado. El sistema de votación calificado, sin lugar a dudas, y ahí están los datos, ha contribuido a un blindaje para el TC, que no ha afectado en nada los logros de las metas jurisdiccionales antes destacadas. ¿Para qué cambiar lo que se ha demostrado que funciona bien? ¿A quién beneficiaría ese cambio de mayoría? ¿A litigantes? ¿Al narcotráfico? ¿Al crimen organizado? ¿A negociantes del derecho? ¿O intereses particulares? ¿O a los que quieren destruir la nacionalidad dominicana y disolver nuestra identidad nacional, convirtiendo a Duarte en un general sin tropas o a un padre sin patria? No olvidemos que la mayoría calificada del tribunal ha sido decisiva en el pasado reciente para garantizar la supremacía de la Constitución, evitando el retroceso en amplio reconocimiento y reivindicación de nuestro Estado social y democrático de derecho. El Tribunal Constitucional ha demostrado que trabaja y que trabaja bien, siempre apegado a los principios, normas y valores establecidos en nuestra Carta Magna. El Tribunal Constitucional
se ha erigido en verdadero órgano de defensa de la democracia, del sistema de división de poderes y de los principios y valores del Estado constitucional. El 1 de julio de 1901 fallece Concepción Bona Hernández, seguidora del pensamiento patriótico de Juan Pablo Duarte y quien figura entre las damas que confeccionaron los primeros ejemplares de la bandera nacional. A ella, junto con María Trinidad Sánchez, se le atribuye la confección de la bandera que ondeó por primera vez en los cielos de la patria, la gloriosa noche del 27 de febrero de 1844, tras ser enarbolada por el prócer Francisco del Rosario Sánchez. De ahí que esa fecha reviste una doble importancia, Día de la Independencia y Día de la Bandera Nacional. Concepción Bona pertenecía a una familia que estaba directamente comprometida con la causa independentista. Su padre, Ignacio Bona, figura entre los firmantes del manifiesto del 16 de enero de 1844. Era prima hermana de Josefa Brea Hernández, esposa de Ramón Matías Mella, y prima de Pedro Alejandrino Pina, uno de los trinitarios que asumieron el juramento de Juan Pablo Duarte la mañana del 16 de julio de 1844. Nuestra primera constitución del 6 de noviembre de 1844 establecía, en su artículo 194, lo siguiente. El pabellón mercante nacional se compone de los colores azul y rosado, colocados en cuarteles esquinados y divididos en el centro por una cruz blanca de la mitad del ancho de uno de los otros colores, que toque en los 4 extremos. El pabellón de guerra llevará además las armas de la República en el centro. 10 años después, en 1854, se produce la primera reforma constitucional dominicana y se modificó el texto relativo a la bandera nacional para establecer que los colores de esta eran el azul y el rojo, colocados en cuarteles esquinados y divididos en el centro por una cruz blanca. Las diferentes versiones constitucionales han reservado un artículo a nuestra bandera nacional. Así, el texto constitucional vigente dedica el artículo 31 que expresa: la bandera nacional se compone de los colores azul ultramar y rojo bermellón, en cuarteles alternados, colocados de tal modo que el azul quede hacia la parte superior de asta, separados por una cruz blanca del ancho de la mitad de la altura de un cuartel y que lleve en el centro el escudo nacional. La bandera mercante es la misma que la nacional sin escudo. Concepción Bona Hernández, además de patriota y de haber confeccionado junto a María Trinidad Sánchez la primera bandera, fue una dedicada educadora. Falleció el 2 de julio de 1901 y sus restos descansan en el Panteón Nacional, situado en la calle Las Damas de la zona colonial. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Ahora se nos dice que en los Estados Unidos de Norteamérica se piensa imitar el modelo del Tribunal Constitucional y que se quiera aumentar el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia norteamericana, una cosa que no se ha visto, a 13 con el sistema de votos del Tribunal Constitucional. Imaginemos que decisiones tan relevantes del Tribunal sobre temas que impacten la vida cotidiana de millones de dominicanos, como por ejemplo el funcionamiento de la administración pública, los derechos fundamentales, la defensa nacional, la soberanía nacional, la nacionalidad dominicana, el patrimonio público, el régimen de la moneda y la banca, recursos naturales, yacimientos mineros, régimen de la seguridad social, pensiones o derechos adquiridos de los trabajadores se han decidido con 7, 5 o 3 votos a favor.
En el sistema vigente, los criterios de la minoría poseen un peso importante y fomentan el espíritu de diálogo y consenso, toda vez que la expresión disidente de 5 jueces puede hacer que una decisión sea ponderada más a fondo y analizada con mayor perspectiva y profundidad, a pesar de que una mayor cantidad de jueces tenga otro criterio jurídico. Hay que destacar que el artículo 186 de la Constitución Dominicana destaca que los jueces que voten disidente podrán hacer valer sus argumentos en la decisión que adopte el tribunal. Esta disposición pone de relieve la importancia que el constituyente dominicano le ha otorgado, ya que es la primera vez que el texto constitucional dominicano consagra el derecho a disentir de los jueces, derecho sagrado. Es momento de conocer las principales informaciones que se generan en nuestra alta corte. Comencemos. Una delegación del Tribunal Constitucional de República Dominicana visitó la sede del Tribunal Constitucional de España, donde fueron recibidos por el presidente de esa alta corte, Pedro González Trevijano. Los jueces y juezas del Tribunal Constitucional viajaron a España para participar en el 4º Seminario Iberoamericano de Argumentación Jurídica, Discrecionalidad y Debido Proceso, y en el Seminario Internacional de Filosofía del Derecho y Derecho Penal, desarrollados en las ciudades de Salamanca y León. En otra información, el Tribunal Constitucional y el Instituto Postal Dominicano presentaron el sello postal del TCRD en el marco del 10º aniversario de esta alta corte. El magistrado Milton Ray Guevara destacó que la emisión de este sello postal es un reconocimiento del Impostón a la importante labor que ha desarrollado el Tribunal Constitucional en estos 10 años. Me siento muy honrado, señora directora, y a la comisión y a la sociedad de Filatelia que ustedes hayan tenido la generosidad de reconocer la labor modesta, pero muy llena de patriotismo y de sentido de compromiso que ha hecho el tribunal en esos 10 años. Yo interpreto así el sentir de la magistrada y de los magistrados del tribunal, de todos sus servidores constitucionales, y ese recuerdo será agradecido enormemente por la familia del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Al presentar el sello postal, la directora interina del Impostón, Katiuska del Carmen Báez, afirmó que existen suficientes razones para acceder a cumplir la solicitud del Tribunal Constitucional. Todo lo expresado en estas breves palabras son razones más que poderosas para que en nombre del Estado Dominicano, del gobierno de nuestro excelentísimo señor presidente Luis Abinader Corona, la Comisión Oficial Filatélica y el Instituto Postal Dominicano reconozcan con esta emisión postal la encomiable labor de un equipo de hombres y mujeres temerosas de Dios y dispuesto a seguir fortaleciendo las bases fundamentales de la patria, pero sobre todo comprometiéndoles a continuar su labor sin prisa, con la sabiduría, la prudencia y el cuidado con que lo han hecho hasta ahora. El sello postal del Tribunal Constitucional, emitido como resultado del decreto 476-21, promulgado por el Poder Ejecutivo, resalta elementos que identifican al Tribunal Constitucional como institución, entre ellos el logo institucional, la fachada frontal del edificio Juan Pablo Duarte y la bandera nacional. Con esta edición informativa finalizamos La Voz del Tribunal Constitucional por esta semana. Y como siempre, nos corresponde agradecerles la atención que nos han brindado, especialmente con este tema sobre los tratados fronterizos, un punto al que se le debe prestar atención especialmente en la zona fronteriza, en procura de mantener viva la llama de nuestra identidad dominicana. Así es, Tomás, los tratados y acuerdos que han definido durante siglos la demarcación y límites territoriales nos han demostrado qué tan importante es mantener claro las atribuciones que nos competen como pueblo que busca mantener una soberanía como la idearon nuestros padres fundadores. Será hasta la próxima semana.